Hermanos, que el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Antes de comenzar, recordarles solamente un anuncio nada más. Recuerden la puerta, hasta que vayamos acostumbrándonos. La puerta tiene ahora afuera un picaporte que es ciego, en el cual cuando se cierra la puerta no se puede entrar. Entonces recordemos que los domingos la vamos a mantener abierta o en media entreabierta, ¿no? Especialmente por las cosas, si dejan algo aquí para que alguien no se meta y lo saque. Entonces, abajo de la puerta, ahora ustedes van a ver al costado de la otra que queda cerrada, hay como una cuña. Le pusimos una cuña, entonces ahora no hay peligro de que la puerta se cierre. Entonces ya saben, aún los miércoles vamos a tratar de acordarnos entre todos de tener la cuña siempre ahí para que la puerta quede entreabierta y no quede cerrada, ¿sí? Bueno. Creo que esos son los anuncios. Quiero leer dos versículos antes de comenzar con la clase en esta mañana. Salmos 34 y Salmos 73. Estaba pensando ayer y hoy. Salmos 34, versículo 8. Pensando especialmente hoy en el Día del Señor y por qué venimos a la iglesia. ¿Y a qué venimos a la iglesia el domingo, no? Y pensando en esto, Salmos 34, versículo 8, dice, prueben. No, esa frase a mí me gusta porque es una acción en la cual nosotros tendremos que hacer. Prueben. Prueben y vean. O sea, en otras palabras, cuando probemos, vamos a ver algo. Prueben y vean que el Señor es bueno. Y pensando, ¿no?, en lo que quizás ha sido el día de cada uno, lo que ha sido la semana de cada uno, podamos ver hoy la bondad del Señor, ¿no? Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Y el Salmo 73, ¿ustedes se acuerdan quién fue el famoso escritor de este Salmo? Asaf. Salmo 73 dice, ciertamente Dios es bueno con Israel, para con los puros de corazón. Y pienso, ¿no?, en un atributo que hoy nos motive a nosotros a exaltar al Señor. ¿Cuál sería? La bondad del Señor. La bondad del Señor, ¿no? Si hay algo que hoy podemos celebrar en la iglesia al venir, que el Señor ha sido bueno con nosotros. El libro de Lamentaciones habla también de las misericordias del Señor para nuestra vida y realmente es algo para que celebremos hoy. Los domingos usualmente es un día de fiesta para la iglesia, porque es el día donde el pueblo de Dios se congrega para edificarnos unos a otros, ¿no? Y bueno, qué mejor edificarnos que pensando en la bondad del Señor sobre cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar orando al Señor, encomendando esta clase, este tiempo, encomendando el día ante el Señor para que Él pueda preparar nuestro corazón y bendecirnos. Padre, te queremos agradecer, Señor, en esta mañana, especialmente porque hemos leído que tú eres bueno y lo hemos podido probar, lo hemos podido ver, aún en esta mañana, Señor, al saber que, como dijo el salmista en otro lugar, nos has colmado de innumerables beneficios. Tú eres bueno, Señor, tú has perdonado nuestros pecados, tú, Señor, eres el que restaura nuestras almas, tú eres el que transforma nuestras vidas, tú eres el que nos animas en el camino de la fe y tú, Señor, como vemos en tu palabra, has comenzado la obra, también la estás perfeccionando y la vas a terminar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque podemos como iglesia, como pequeño remanente, poder venir, Señor, y dedicar este día a enfocar y a elevar nuestro corazón a ti, exaltándote, Señor, y glorificando tu nombre. Y pedimos, Señor, que en todas estas cosas que hoy hagamos, nos permitas verte a ti, Señor, por medio de tu palabra, que tú te reveles a nosotros en la necesidad de nuestro corazón, que podamos darnos cuenta aún, Señor, en la clase de esta mañana, darnos cuenta, Señor, de que tú eres necesario, que Jesús es necesario para nuestras vidas, Señor, en cada aspecto y
Te pedimos que tú bendigas a los hermanos, a aquellos que también las maestras que están enseñando a los pequeños, a los jovencitos, Señor, te pedimos que tú las bendigas también. Bendigas cada aspecto en este día que está preparado, Señor, para darte gloria a ti, que nuestras mentes se enfoquen en las cosas de arriba, Señor, donde está nuestro Señor Jesús. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar nuestro capítulo 10 ya del material que estamos estudiando, la guía práctica, y hoy vamos a estar mirando al menos 2 o 3 aspectos de por qué Jesús es necesaria o necesario en la historia. Hoy vamos a estar viendo acerca de Abraham, de Moisés y de la ley. La semana pasada nosotros habíamos mirado hasta Génesis capítulo 11, y en Génesis capítulo 11 ocurre un evento importante en el cual termina allí. ¿Alguien se acuerda cuál es el evento importante en Génesis capítulo 11? No. ¿Cuál es el evento importante en Génesis capítulo 11? ¿El pecado de haber desobedecido? No. Hay un evento en Génesis capítulo 11 que marca la historia de algo importante, ¿no? En la historia. ¿Cuál es ese evento en Génesis capítulo 11? Babel. Babel. ¿Qué pasó en Babel? Ahí está, viene la confusión, la famosa confusión de idiomas, en las cuales cada uno hablaba un idioma y Dios, ¿qué vio? Vio que la maldad era tan grande y que con el diluvio tal maldad se solucionó. No, la maldad del hombre no se solucionó con el diluvio. Entonces eso nos muestra ahora que la historia va a continuar. Y no es porque Dios no lo haya querido solucionar, es porque ya estaba implantado en el corazón del hombre que el único que iba a poder solucionar el problema era el Señor Jesús. Entonces, ahora llegamos a Génesis capítulo 12 y acá comienza el plan, por así decirlo, en el cual vamos a ver más evidente todavía la necesidad de un Salvador. Cada vez más, a medida que vamos avanzando en la historia de la palabra del Señor, vamos viendo que la necesidad del Señor Jesús se hace más evidente. Y vamos a comenzar leyendo allí en Génesis capítulo 12, porque aquí comienza la historia del hombre al cual se le promete que de él va a venir una gran descendencia y que Dios va a ser una gran nación, un gran pueblo. Noten, dice, y el Señor dijo a Abraham, Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, dice, vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Fíjense, ¿no? Ese es el mandamiento que el Señor da primeramente a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vemos aquí, ¿no?, que Abraham se va a tener que aferrar a esta promesa en la cual ahora Dios le dice, vos tenés que levantarte, salir de tu tierra, salir, dejar tus parientes e ir a donde yo te voy a decir. Y yo de ti voy a ser una gran nación. Ahora imagínense, cuando él se levanta, ¿verdad? Él no tiene hijos. Y Dios le está diciendo a él que de él va a ser una gran nación. Entonces, el tema es dónde Dios va a sacar a este hijo, de dónde lo va a proveer. Si ya cuando Abraham está con Sara, ya son de edad avanzada, ya tienen casi como 99 años y casi sería imposible pensar en tener una paternidad a esa edad, ¿verdad? Pero vamos, miren, porque Dios allí en capítulo 15, saltamos a capítulo 15 y vamos a tratar de ir rápido. Es una historia que hoy vamos a ir saltando, ¿no?, para tratar de llegar a estos 3 puntos de Jesús. Es el fundamento de esta historia. Y en Génesis capítulo 15,
Dice después, versículo 1, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Fíjense, Dios le sigue hablando acerca de esta promesa, ¿no? Y él estará pensando, ¿y cómo va a hacer Dios todo esto? Y a veces también esto puede llegar a pasar en nuestra vida porque nosotros vemos promesas en la palabra del Señor para nuestra vida, ¿no? Y a veces quizás pensamos en nuestra propia mente, pensamos, ¿y cómo va a hacer Dios esto? ¿Y cómo va a lograr Dios esto si mis recursos son pocos? ¿Acuerdan cuando el Señor dijo, no, yo siempre voy a estar contigo, nunca te desampararé, nunca te dejaré? Y son promesas claras en la palabra del Señor. Y a veces nosotros quizás dudamos porque no vemos, y ahí es donde entra la fe. Y ahí es la fe, donde tuvo que ejercitar la fe, ¿no? Y Abraham dice en versículo 2, dice, Abraham dijo, oh Señor, ¿qué me darás? Pues que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino que uno saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor le llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Versículo 6, y Abraham creyó al Señor. No, a veces yo me pongo los zapatos de Abraham, ¿no? Porque yo soy así igual. El Señor nos promete algo, nos dice que nos va a dar algo, y nosotros no tenemos eso que el Señor nos dice que nos va a dar. ¿Y cuál es nuestra tendencia en nuestro corazón? Dudar. Muy factible que sería dudar de lo que el Señor está diciendo. Pero noten que el Señor usó una ilustración y le dijo, anda afuera y mirá las estrellas y contalas. Si las podés contar, pero eso es una gráfica básicamente para decirles es imposible contarlo. Pero así yo voy a hacer de ti una nación grande. La fe de Abraham. La fe de Abraham. Ahí en la pantalla ustedes pueden ver que el inicio de la fe de Abraham comienza cuando Dios le dice, levántate y andate a una tierra donde yo te voy a guiar. El otro día hablaba con unas hermanas y hablábamos, ¿no?, que muchas veces nosotros queremos que Dios nos vaya mostrando el camino que nosotros tenemos que seguir, ¿no?, que nos vaya guiando en las decisiones que tenemos que tomar. Pero ¿saben qué? Dios nunca nos va a mostrar el paso número 2 en la vida que nosotros tenemos que dar si Él no ve la intención en nuestro corazón de dar un paso al frente y decir paso 1. Yo quiero muchas veces que Dios guíe mi vida, no, me quiero poner sumiso a la voluntad del Señor, quiero hacer lo que Dios tenga para mí. Yo siempre quiero dar el próximo paso. Pero recuerda que Dios no te va a decir todo lo que tienes que hacer hasta que Dios no vea un corazón que realmente está entregado a hacer lo que tienes que hacer. Es ahí cuando Dios va a empezar a revelar más todavía de lo que hay que hacer. Y dice que Abraham se levantó sin saber dónde iba. Y cuando fue llegado a ese lugar, dice Hebreos capítulo 11, no hace falta que lo busquen, pero dice en Hebreos 11:8 un comentario sobre Génesis capítulo 15, dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber dónde iba. Mirá si hoy Dios llama y te dice, anda a tal lugar porque yo aquí quiero usar tu vida, ¿no?, y quiero bendecirte. No, Señor, pero empezamos a contar el costo, como todo el resto de los hombres en la Biblia lo hicieron. Pero vemos que aquí Dios le dice, yo te voy a dar un hijo. Ahora pasamos unos capítulos más adelante y llegamos al capítulo 17 y vemos el pacto que Dios hace, ¿no?, con Abraham. Y en Génesis 17 vemos que recibe un nuevo nombre. Ahora ya no es más Abraham, ahora es Abraham, que significa padre de una multitud. O sea, fíjense que la promesa sigue, pero yo no veo los hechos. Vos me estás diciendo que yo voy a ser padre de multitud, pero yo no tengo ni un hijo. O sea, por lo menos dame uno y a ver qué pasa. Nada, Dios no le da todavía nada. Dios le sigue prometiendo. Y él tiene que confiar en la palabra del Señor.
Confiar en la palabra, ¿no? Y eso es algo también que a veces a nosotros tenemos que examinar cuánto nos cuesta confiar en la palabra del Señor. Pues la palabra del Señor es verdadera, Dios no miente, dice la Biblia. El tema es que muchas veces nosotros tenemos que ejercitar esa fe, esa paciencia, ¿no? Y Dios le dice aquí en Génesis capítulo 17 que con ese nuevo nombre Dios le iba a dar la señal de la circuncisión. ¿Alguien sabe esa palabra rara que aparece ahí en la Biblia, en Génesis capítulo 17? Noten, dice 17:1, si lo tienen ahí, si no, no se preocupen. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él: en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. ¿Ven? Sigue repitiéndole lo mismo, pero todavía no se ve nada. No serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones, y de ti saldrán reyes. Nosotros ahora que tenemos la Biblia y vemos esto sucedió, ¿sí o no? ¿Sí? Nosotros hoy tenemos la Biblia y nosotros vemos que esto es verdad. Mi pregunta es, si esto fue verdad y se cumplió, las promesas que son para el Nuevo Testamento, para la vida de la iglesia, ¿no se van a cumplir también? Aunque quizás nosotros todavía no la veamos, las promesas de Dios, dice la palabra en Pedro, son el sí. Dios prometió, Dios va a cumplir. ¿Cuál es una promesa para nosotros hoy en día? ¿Alguien sabe alguna promesa? Por eso cuando uno encuentra una promesa tiene que ver esta promesa de dónde es y para qué tiempo aplica. Una promesa para la iglesia hoy, ¿cuál sería? Cristo viene. No dice cuándo. Vengo pronto, dijo. Entonces, esa promesa es la que debería nosotros motivarnos a vivir delante del Señor. Esa es la promesa que debería motivar nuestras vidas, a animarnos a buscar al Señor y a servirle, porque, como dice Juan, cuando el Señor venga, ¿no va a encontrar fe? ¿Cómo va a encontrar a su hijo? ¿Cómo va a encontrar a su iglesia el Señor cuando Él venga? No, eso me acuerdo de un misionero, un pastor, el papá de mi pastor en Argentina. Él siempre decía, ¿no? Le decía a Colby: yo vivo mirando siempre hacia la ventana cada mañana. Le dice: papá, ¿por qué mirás siempre a la ventana? Nos contaba el pastor. Dice: porque quizás hoy sea el día en el que el Señor venga. Y estoy mirando al cielo, porque quizás hoy el Señor venga. Él no va a tardar su promesa, como algunos la tienen por costumbre. El Señor no retarda su promesa. Y fíjense que para todo esto había un tiempo. Y Él acá le dice: no, te voy a hacer fecundo. Estableceré mi pacto contigo y tu descendencia después de ti por todas las generaciones, por pacto eterno. O sea, cuando Dios hace un pacto, no lo quiebra, no lo rompe. Es un pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión tuya, y yo seré tu Dios. Y vemos que la señal del pacto era la circuncisión. La circuncisión, ¿alguien sabe lo que es? ¿Alguien sabe lo que es ese término? La circuncisión era cuando a los niños en Israel, a los 8 días, se cortaba el prepucio de su miembro masculino. Se lo cortaba a la piel y se lo dejaba sin prepucio. Eso era una muestra o un simbolismo de lo que más adelante iba a venir, más que nada, en cuanto a la circuncisión del corazón. Sacar ese corazón de piedra y el Señor dar un corazón de carne. Y eso es una señal, que eso iba a identificar al pueblo de Dios. En otras palabras, también la circuncisión hablaba de un corazón apartado para Dios. Acuérdense que la circuncisión, más allá de eso, también un procedimiento quirúrgico, es un procedimiento de limpieza, de higiene. Entonces era algo que era doloroso, pero al mismo tiempo era algo que mostraba una limpieza, una pureza.
Y Dios con este pacto le está diciendo a Israel, vos sos mío y vas a vivir para mí. Vas a ser una nación santa, como yo soy santo. Y fíjense, ¿no?, cómo la historia allí continúa, ¿no? Y vamos a ver también que llegamos ahí al versículo, déjenme mirar aquí un cachito, capítulo 21. Capítulo 21. Y ya vamos a saltar a Moisés. Dice, entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. ¿Cumplió Dios? Sí, cumplió. Y Abraham le puso por nombre Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días Abraham circuncidó a Isaac, como Dios le había mandado. Y Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. No tuvo uno, tuvo varios. Y de ahí nosotros empezamos a ver toda la historia en Génesis, ¿no? Y llegamos a ver en Génesis capítulo 22, cuando Dios viene y le dice ahora a Abraham, bueno, tenés que sacrificar a tu hijo, el único que tenés. Yo puedo identificarme con Abraham porque tengo un hijo solo. Y el Señor me ha dado uno en la gracia del Señor, ¿no? Pero yo me imagino, ¿no? Dios viene y me promete algo y después me lo quita. ¿Qué harías tú? Si Dios te pide sacrificar a tu único hijo, ¿qué harías tú? ¿Lo darías? Yo creo que no. Yo creo que ninguno de nosotros lo haría. Y este hombre, por fe, recuérdense, es por fe. En su caminar por fe, él va ahora, y yo me imagino allí las promesas que cuando él va subiendo al monte, esa historia tremenda, ¿no? Y todo el mundo pone el énfasis, ¿no?, en cómo se sentirá Abraham y cómo se siente Isaac. Saben que el punto de la historia no se centra en lo que sentía Abraham ni cómo se sentía Isaac. El punto de la historia allí, ¿saben qué es? Dios es fiel. Dios es fiel. No importando lo que Abraham sienta, no importando lo que Isaac diga, Dios es fiel. Él dijo y Él lo hará. Y esto está todo encaminándose para mostrar, ¿verdad?, que Jesús es superior a Noé, superior a Adán, ahora queda superior a Abraham, porque Abraham pasa con su generación y ahora entra otro personaje en la historia que apunta a Jesús. Todos están caminando para apuntar a Jesús y aparece en la historia este hombre conocido Moisés. Luego que nosotros conocemos, ¿no?, Abraham tuvo más hijos, de todos, Abraham, Isaac, Jacob, aparece toda esa descendencia, aparece una persona clave en esta línea y esta persona es José. ¿Alguien sabe quién fue José? ¿Quién fue José en la Biblia? Fue uno de los hijos de Jacob. O sea, estamos en la línea de los descendientes y los parientes. Traten de seguir esto porque parece aburrido, pero es importantísimo entender en la historia. José es una persona en la cual tenía muchos hermanos, ¿se acuerdan? Estos hermanos, ¿qué hacen? Lo venden y lo mandan ¿a dónde? Egipto. Egipto. Yo quiero que ustedes me acompañen porque es una historia larga que no vamos a tener tiempo y ya la hora se va y quiero ir rápido con algunas cosas, pero que son puntuales en la historia de cómo apunta esto a Jesús. 46.3. 46.3. La historia de José es la historia o una tipografía de Jesucristo. En el sentido en que muestra varios aspectos de José como la persona que iba a redimir a Israel de su esclavitud, o la iba a salvar del hambre, ¿no?
Y dice, y él dijo, yo soy el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque de allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. Entonces Jacob se fue de Berseba, y los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob, y a sus pequeños y a sus mujeres en las carretas de Faraón había enviado para llevarlo. La historia cuenta que viene un gran hambre en la tierra de Israel y tienen que ir a Egipto. ¿Y quién está como gobernador de Egipto para salvar a Israel? José, el que habían vendido sus hermanos. Ustedes conocen la historia. Génesis 46, 47, 48, 49. ¿No? Los hermanos vienen, ahí le piden perdón a José, una historia tremenda de la reconciliación entre conflictos, entre familia, cómo la cosa se puede acomodar. Pero ya ven que Dios, en la historia, por medio del hambre, los guió ¿hacia dónde? Hacia Egipto. ¿Y qué pasa en Egipto? Bueno, ahí entra lo que es el libro de Éxodo. Fíjense cómo la historia va avanzando. Y en el libro de Éxodo se empieza a ver ya una representación de lo que va a ser tu vida y la mía. ¿En qué sentido? En que vos y yo, aunque no vivimos en Egipto, representamos, antes de venir a Jesús, antes de ser liberados, una vida de esclavitud. Tenemos que entender que vos y yo, antes de venir al Señor, vivimos una vida de esclavitud en el pecado. Y esto nos muestra que Israel, el pueblo de Israel, está viviendo en esclavitud cuando todo comienza allí en el libro de Éxodo. Esto lo enseñamos hace un par de años atrás, ¿no? Y noten cómo empieza el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1 nos dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Fíjense, de acá iba a salir el Señor. De acá iba a salir la simiente, ¿no? Para que el Señor Jesús venga. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Nestalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José ya estaba en Egipto. Y murió José, y todos los hermanos y toda aquella generación. Se murió. Murieron todos. Y ahora entonces Dios no fue fiel. Porque Dios dijo que a Abraham le dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande. Pero se murieron todos. No. Noten lo que dice el texto. Murió José y sus hermanos y toda aquella generación, pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho. ¿Qué dijo Dios que le iba a hacer a Abraham? Una multitud, una nación grande. ¿Cuántos son los israelitas aquí? Muchos. Muchos. Y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de judíos. Se llenó. ¿Cumplió Dios hasta ahora lo que dijo? ¿Ven cómo siempre tenemos que ver a Dios obrar? Tenemos que ser recordados, hermanos, cada vez en nuestra vida, cuando leemos la palabra de Dios, que Dios cumple su promesa, que Dios cumple su palabra. Y esto nos ayuda a no dudar del Señor. Porque hay momentos en los cuales el diablo lo que va a hacer es querer generar dudas del carácter del Señor. Por eso que esta mañana empecé leyendo Salmos 37 y Salmos 73. Bueno es el Señor. Bueno es el Señor. Porque eso es lo que va a sostener nuestra vida espiritual en el momento donde las pruebas vengan, donde las cosas se pongan difíciles. Es donde estamos anclados a las promesas del Señor. Cantamos un himno, ¿no? Nosotros cantábamos un himno en Argentina, en la iglesia que cantaban, todas las promesas del Señor Jesús son aliento poderoso de mi fe. Y es verdad, todas las promesas del Señor Jesús son aliento poderoso para mi fe. Y vemos cómo Dios está en control de toda la historia, y ahora vemos que Israel está en Egipto, todos los patriarcas se murieron y ahora están bajo el pie, por así decir, de un faraón en el cual es malo, y uno pensaría, y Dios los abandonó.
Les dijo que iba a hacer algo y ahora Dios los abandonó a todos. Pero la historia muestra que Dios levanta a un hombre llamado ¿quién? Moisés. Dios levanta a un judío llamado Moisés. Este hombre va a ser el cual va a sacar a Israel de la esclavitud de Egipto y lo va a hacer como un medio para llevarlo hacia la tierra prometida. Conocemos todo lo que pasa en la historia del Éxodo, ¿verdad? Uno de los eventos más importantes del Éxodo es cuando llegamos ahí a la última plaga, y si nosotros miramos en Éxodo capítulo 12, porque aquí hay otro evento importante en la historia, que es una representación de lo que viene en la cruz. O sea, todo apunta a la necesidad de Jesús. Ninguno de los patriarcas fue suficiente para salvarse. ¿Ven? Se murieron, siguieron su camino, pero el Señor sigue fiel. Ahora viene Moisés y va a ser el libertador. ¿Y qué dice Éxodo 12:7? Nos dice, ahí si miran en su Biblia 12:7, dice, ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde coman. Si me ponen la próxima pantalla donde está, ahí está, el Cordero de la Pascua. Hubieron varias plagas en Éxodo, ¿verdad? Y la última tenía que ver con el ángel de la muerte. El ángel iba a venir e iba a liquidar con todo, por así decirlo. Y es ahí donde Dios le dice a Moisés, decile que sacrifiquen un cordero, tiene que ser un cordero limpio, y con la sangre de ese cordero, antes que lo coman y antes que hagan los panes sin la levadura y hagan la fiesta, decile que pinten los marcos de las puertas con la sangre del cordero. Cuando venga el ángel a destruir todo, el ángel pasará y las casas que estén pintadas arriba con sangre de ese cordero no van a ser tocadas. El ángel no los matará. Eso, cuando uno lee todo lo que está pasando aquí en la palabra del Señor, está apuntando ya a una figura mucho más amplia y más grande que ya estaba siendo avisada. Aquí va a ser ¿quién? Cristo. Cristo. En otras palabras, Cristo iba a ser el cordero en el cual, al ser derramado su sangre en la cruz del Calvario, y todo aquel que ahora viene a Jesús y cree en Jesús, en el sacrificio de Jesús, y lava sus pecados con la sangre de Jesús, cuando venga la ira de Dios sobre este mundo y termine con toda la maldad, aquel que haya pasado y lavado sus pecados en el Calvario, será libre de la ira de Dios. Esto era una representación ya. Fíjense cómo Dios en menor escala está mostrando a través de la historia lo que va a pasar. Por eso Jesús es necesario. Vemos que ahí, ¿verdad? En el libro de Éxodo, vemos que ellos todavía no podían comprender todo esto, pero lo hicieron. Lo hicieron por fe, tal cual Moisés los guió. Y bueno, vemos cómo ellos allí salen de Egipto. Moisés los va guiando por el desierto y en el desierto pasan muchas cosas. Pero ahora que ellos salen, ¿verdad?, de Egipto, hay un evento también muy importante y es en Éxodo capítulo 20, y aquí es donde vamos a terminar en la historia. Meditaba en Moisés, ¿no? Lo que habrá sido para él todo este evento en su mente y todas estas cosas que han pasado en la vida de él, ¿no? Pero llegamos a un momento en Éxodo capítulo 19, versículo 10 y 12. Éxodo 19, versículo 10 y 12. 19, 10 y 12. Dice, y el Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y consagralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para que el pueblo, y dirás, de ningún modo suban al monte y toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Fíjense lo que está apuntando esto. No nos podemos acercar así nomás a Dios. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Dios es ¿qué? Santo. O sea, ojo
Hay que prepararse para venir a Dios. Hay que prepararse para acercarse a Dios. No es, vamos así nomás como estamos. Dios le dice que se consagren, que estén preparados para el tercer día. El tercer día el Señor los va a visitar frente al monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para que el pueblo no se acerque y digan de ningún modo suban al monte o toquen el monte de su límite. Es una representación también, ¿verdad?, de que todavía el pueblo no podía acercarse a Dios. Esa parte no lo comprendo. Un límite, por ejemplo, el límite, ¿no? El monte. Claro, está el monte, ¿no? Está la montaña, ¿no? Hasta cierto lugar el pueblo se podía acercar. Es como que yo diga, hermanos, ustedes no se pueden acercar acá al púlpito hoy, ¿está? Ustedes se quedan sentados ahí. Acá no se pueden acercar, ¿saben por qué? Porque acá es lugar santo. Ustedes se acercan hasta acá, mueren automáticamente. Y eso es una representación de lo que Jesús va a hacer cuando ya después arman el tabernáculo de reunión. Hasta ahora es en el monte, la presencia del Señor es en el monte. Después, cuando ya el Señor le da las tablas y todo eso, la semana que viene vamos a ver eso, ahora el pueblo arma una tienda en el cual va con ellos. Y la tienda está el lugar santísimo ahí adentro, y cual solamente una sola persona podía entrar. Vos, ni yo, ni nadie podía acercarse a Dios, porque Dios es santo y yo no. Entonces fíjense, ¿no?, cómo Dios le dice a Moisés que no se acerquen hasta acá nada más, ¿eh? Cualquier persona que se acercaba a unos metros moría irremisiblemente. Así era la santidad de Dios. Y bueno, y ahí les dice, ¿no? Dice en el versículo 12, pondrás límites alrededor y dirás, no suban al monte. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. ¿Ven? O sea, no es cuando ellos querían. Podían acercarse a Dios, se iban a acercar a Dios, pero cuando suene la bocina. Y Moisés bajó del monte, ¿no?, y santificó al pueblo, y después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo, estén preparados para el tercer día, no se acerquen a la mujer. Sigue hablando allí el texto más adelante, ¿no? Dios le da las tablas a Moisés, se las escribe en una piedra, y vemos ahí cuando aparece, ¿no?, capítulo 20, es un capítulo clave en la Biblia, porque son los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, ¿qué vemos aquí en esto, no? ¿Qué vemos en los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son las 10 reglas para Israel de cómo se debían relacionar con el Señor. Entonces, comienzan los 10 mandamientos con una declaración de la relación que hay entre Dios y el pueblo. Yo soy el Señor tu Dios. Fíjense, ¿no? La exigencia de la obediencia por parte de Dios sigue porque Dios hizo algo por ellos. O sea, ¿por qué yo debería obedecer a Dios? ¿Por qué yo debería obedecer a Dios hoy? ¿Cuál sería una razón o una motivación para cuando Dios me dice, hace esto, yo lo debería hacer sin cuestionar? ¿Por qué? Uno, pero ¿qué más? ¿Qué debe motivar? Porque aún siendo su hijo, ¿obedecemos siempre? No. ¿Y por qué no obedecemos? ¿Qué es lo que está pasando en nosotros? El pecado. El pecado, pero la motivación de no acordarnos exactamente lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso que la obediencia viene motivada de entender de dónde nos sacó el Señor. ¿De dónde nos sacó el Señor? De Egipto, nos sacó de la esclavitud, de esa vida mundana en la cual estábamos viviendo. Entonces ahora dice el Señor, yo les voy a dar reglas para que ustedes vivan bajo mi gobierno de una manera que ustedes me honren a mí y honren al prójimo. Bueno, conocemos la historia, ya la hora se fue, solamente mencionar lo siguiente. La historia nos dice que Israel fracasó rotundamente en cumplir los mandamientos. Y eso apunta a que nosotros también hemos fracasado. La gente dice, yo soy bueno. ¿Saben qué? Nosotros quebrantamos cada uno de los mandamientos. Todos.
en alguna forma o manera quebrantamos los mandamientos. Pero esto, ¿cómo nos muestra Jesús? Que Jesús, Él no fracasó como lo hizo Israel, y Él cumplió la ley. Jesús cumplió la ley. Jesús no tenía otros dioses ajenos. Fíjense cómo yo tengo otros dioses ajenos. Un dios ajeno es aquello que ocupa mi corazón y no Dios. La familia. Para muchos, el Dios número uno es mi familia. No me toquen mi familia porque... Para otros, no me toquen el trabajo. Para otros, las actividades. No me toquen esto porque está todo bien, pero me tocan. Para otros, la billetera. No me toquen la billetera, es mi Dios. El dinero es mi Dios. Cristo no tenía otro Dios ajeno. Jesús nunca se hizo un ídolo como se hizo Israel. Israel se hizo ídolos. Todo el tiempo se hacía ídolos. Jesús nunca utilizó el nombre del Señor en vano. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay Dios mío, porque se me pinchó la cubierta del auto? ¿Qué tiene que ver Dios? Ay Dios mío, el clima. Es una expresión que se usa, pero tenemos que tener cuidado con eso, porque estamos metiendo a Dios en algo que no tiene nada que ver. No podemos tomar el nombre de Dios en vano. Cuando la gente dice, ay Dios, o ay Jesús. En Estados Unidos, ¿saben, hermanos queridos? En Estados Unidos se ha hecho un lenguaje tan vulgar, decir esta mala palabra, decir, ay Dios. Es más, si a ustedes les gusta mirar películas en inglés y ustedes algunas veces por decir en broma dicen, oh my God, no digan eso. Eso no está bien, eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y Jesús nunca hizo eso. Yo sé que muchas veces para nosotros es una costumbre, porque estamos acá en Sudamérica y a veces decimos, no, ay Dios querido, ay Dios querido. No usemos el nombre de Dios en vano, a menos que nosotros vayamos a Dios y le pidamos a Dios que haga algo por nosotros. Jesús nunca tomó el nombre del Señor en vano. Al contrario, en el Padre Nuestro, en Mateo, Él habla acerca de este tema. Santificado sea ¿qué? Tu nombre. El nombre del Señor debe ser santificado, no debe ser usado como una muletilla. No, Jesús santificó el día de reposo, descansó. ¿Cuánto nosotros descansamos? Un día de reposo, tiene que haber un día de reposo para nosotros, en nuestro corazón también, día de reposo. Jesús honró a su padre y a su madre. No, fíjense, no, cómo estas cosas son comunes para la vida de Jesús. Jesús no mató, Jesús no cometió adulterio, Jesús no robó, Jesús no desafió, no dio falso testimonio, Jesús no codició. Todo esto apuntaba a que Jesús es el único que no falla. Por eso que nosotros hoy buscamos salvadores funcionales. Un salvador funcional es alguien, ¿verdad?, que yo me estoy apoyando para salvarme y no cumple las expectativas y voy en busca de otro Dios funcional. O el trabajo, o una amistad, o una persona, o alguna sustancia. Voy a buscar algo que funcione como Dios, pero me termina fallando. Tarde o temprano me termina fallando. ¿Saben por qué? Porque no son Jesús. Entonces, hasta ahora estamos levantando todo este fundamento para hoy decir esto. Necesito correr a Jesús. No hay otro. No hay otro. En todo lo que hemos visto esta mañana, el fundamento para nuestra fe es correr a Jesús. Si en esta mañana tú estás dudando del carácter de Dios, necesitas correr a Jesús. Si en esta mañana tú estás desanimado por algo o dudando de algo en tu vida personal con Dios en la fe, necesitas correr a Jesús. Si en esta mañana tú estás luchando con un pecado, necesitas correr a Jesús. Porque Él no falla. Él no falla. Y quiero preguntarte, hoy es el día para correr a Jesús. Si no corres hoy, que es el día del Señor, ¿cuándo vas a correr? Hoy es el día donde apartas todo, te has preparado para venir a escuchar la palabra, corre a Jesús hoy. Porque ahora, dice la palabra, que el trono de la gracia está abierto. Acerquémonos, dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar socorro. ¿Ven? O sea, ahora ya estamos acá, pero hoy vimos acá nosotros. Pero si te sentís como los que estaban acá, hay que correr a Jesús, porque en Él está el fundamento de nuestra fe. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por la lección y estamos aprendiendo algo tan lindo e importante para la fe, que es ver a Jesús en el Antiguo Testamento y cómo todo apuntaba a Él, desde las promesas, desde el Éxodo, desde los mandamientos. Señor, gracias, Padre, por Jesús. Gracias porque Él es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Pedimos que tú hables ahora, en esta mañana, conforme a la necesidad de nuestro corazón, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.